Gracias a Dios que nos concede una oportunidad más para estar reunidos a través de estos medios electrónicos para compartir de la bendita y eterna palabra de Dios. Padre nuestro, estamos en esta hora, Señor, dirigiéndonos a ti para darte gracias por esta oportunidad, porque aún gozamos, disfrutamos de vida, Señor, de salud. Tenemos ganas de buscar de tu presencia, de tu palabra, de tu voluntad, mi Señor. Bendecimos tu nombre, Padre nuestro. Bendecimos, Señor, el amor que despliegas hacia nosotros. Padre eterno, vamos a leer tu palabra. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo dirección, revelación, queriendo, Señor, verte a través de esta palabra escrita, Señor. Habla a nuestros corazones, agudiza nuestros sentidos espirituales, Señor, sensibiliza nuestros oídos. Queremos oír tu palabra, Señor, queremos oír tu voz. Habla a los corazones, Señor, bendice cada oyente. Concédele, Padre eterno, de que no sea una prédica más que escucha, sino que pueda oír tu voz. En el nombre de Jesucristo me reporto para tu servicio, pidiéndote por favor me limpie, Señor, limpia mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero bendecir, Señor, a cada oyente. Quiero que ser ese canal a través del cual tu bendición viaja, Señor. Que seas tú sanando al enfermo, libertando al cautivo, consolando al afligido, mi Señor y Dios, ayudándonos a fortalecernos en la fe, porque te necesitamos, por cuanto este día en el que estamos viviendo es el día malo del cual está escrito en tu palabra. Queremos, Señor, recibir más de ti y conocerte más. Vamos a dar lectura a tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Alabanzas al Señor. Acompáñame por favor, vamos a leer de la palabra de Dios, del Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versos. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Gloria a Dios. En medio de tanta multitud, en medio de esa multitud de enfermos, de ese número tan grande de enfermos, había un hombre, se dice la escritura, que llevaba 38 años padeciendo una enfermedad. Estaba allí pendiente porque había la posibilidad de ser sanado. Cuando empezaba el movimiento del agua en el estanque, el primero que llegara allí, ese era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. En el verso 6 dice sigue ahí el Evangelio, capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 6 en adelante, dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, quiero llamar tu atención a la condición de este hombre, ¿sí? Un hombre que estaba padeciendo una enfermedad, 38 años, ¿sí? Con la misma enfermedad, y anhelaba ser sano, o sea, quería ser sano. Ahora tú me dices, hermano, ¿por qué dice que él quería ser sano? De lo contrario, si no quisiera ser sano, no estaría allí, en espera de que alguien, ¿sí?, lo llevara y descendiera al agua, que lo llevara al agua para ser sano. En su corazón él tenía necesidad de ser sano.
pero tenía limitaciones, ¿ves? En medio de sus limitaciones, tenía una esperanza en su corazón. Y esa esperanza era que alguien se compadeciese de él y lo tomara, lo llevara hasta las aguas. Ahora, podríamos decir, pues aunque no pudiese caminar, si fuera el caso, él podría estarse arrastrando. Claro que sí, podría hacerlo. Pero había mucha gente, sí, una multitud de enfermos, dice la Escritura. Ahora, cuando habla de los enfermos, en el verso 3 dice, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Sí? O sea, no todos eran enfermos de lo mismo. Había otros que podían desplazarse con agilidad, ¿sí? Entonces estos posiblemente llegaban primero al estanque y eran sanados. Este hombre, con una necesidad en su corazón por tantos años, albergaba en su corazón la esperanza de que alguien lo llevase hasta las aguas. Ahora, no fue la expectativa que él tenía era que alguien lo llevara a las aguas. Pero en vez de eso, ¿sí? En vez de cumplir esa expectativa, no iba a ser el día en que alguien lo llevaría a las aguas. Era el día en que se le aparecería, ¿sí? Se le presentaba de frente el Hijo de Dios, ¿sí? El Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Dios hecho carne estaba allí enfrente de él. Y fue aquel el que le hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora, la pregunta parecería ociosa, ¿sí? Porque si está allí junto con los demás enfermos, esperando la oportunidad es porque quiere ser sano. Pero el Señor le pregunta, ¿sí? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser sano? ¿Podrías realmente creer para ser sano? O sea, ¿realmente estás listo para ser sano? Esa pregunta puntual, ¿quieres ser sano? Entonces él dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Si hubiese alguien que me llevara hasta el estanque, claro que quisiera ser sano. Pero el Señor le dice en el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, en la condición en que estaba este caballero, posiblemente muchas personas a las cuales conocemos se encuentran en situación semejante. Ahora, no te estoy diciendo son paralíticos, son enfermos, no. Posiblemente en su cuerpo físico, ¿sí? En su parte física, están sanos. Posiblemente más sanos que lo que estamos nosotros. Pero posiblemente aquí adentro, ¿sí? En su alma, en su corazón, su espíritu, posiblemente están lastimados, posiblemente están heridos, están dolidos, posiblemente están cansados aquí adentro en su corazón, posiblemente han sido maltratados, posiblemente fueron lastimados, ¿sí? Y están esperando. O sea, si el Señor Jesús les preguntara, ¿quiere ser sano? Posiblemente su respuesta fuese la misma que dio este caballero. Yo quiero ser sano, pero no tengo quien me meta en el estanque, ¿sí? Posiblemente la persona diga, yo quiero ser sano, pero no ha habido todavía alguien que me pueda llevar a la presencia de Dios, ¿ves? Ahora, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Ahora, un hombre, ¿sí? Otra escena, otro enfermo, un paralítico en este caso, ¿sí? No se puede mover, no puede transportarse solo, pero oyen que está el maestro allí. Él quiere llegar a la presencia de Dios, pero requiere, en este caso, de 4 hombres que carguen la cama donde él estaba, que carguen su lecho. Si no hubiesen llegado estos 4 hombres, entonces el paralítico se hubiese quedado en su casa, ¿sí? Con su necesidad, con su enfermedad, con su deseo de ser sanado. Se requirió, ¿sí? Y más que se requirió, ¿sí? Dios se proveyó de 4 hombres que cargaran a este caballero para que llegara a su presencia. Y como te decía, posiblemente muchas personas de las que conocemos están necesitando, ¿sí? De quien les lleve. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, una escena bastante conmovedora, ¿sí? Es un hombre cojo de nacimiento. No dice un joven cojo de nacimiento, no dice un niño cojo de nacimiento. O sea que era un hombre, sí, era un hombre ya adulto. Muchos años en el estado, sí, en ese estado. Posiblemente, no nos dice la escritura cuántos años eran, pero sí nos dice que era un hombre. Y con tantos años en la misma condición, posiblemente ya se había acostumbrado a esa condición. Cuando se encuentra así con la presencia del Espíritu Santo allí frente a él, no va a recibir limosna, porque Pedro fue claro y le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo que voy a compartirte. De lo que tengo te doy, ¿sí? Gloria a Dios. Mas Pedro dijo, verso 6 nuevamente, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿sí? Pedro tenía algo en su corazón que estaba dispuesto a compartir. Ahora, préstame por favor tu atención. Está el hombre, ¿sí?, sentado a la puerta del templo, con problemas en sus tobillos, y de pronto escucha, ¿sí?, esa palabra puntual. No era una palabra con duda, era una palabra con certeza, con fe. Cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, Pedro no duda. Pedro no dice: podrías sanarte. No, Pedro dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa palabra fue dicha con autoridad, fue dicha con poder, con seguridad, con fe. Esa palabra bastase para que este hombre hubiese dado un salto, levantarse de una vez y decir: amén, fui sano en el nombre de Jesús. Pero no ocurre eso, ¿sí? Dice la palabra del Señor, cuando termina el verso 6, le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el verso 7 dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ya había sido, ¿sí?, hablada la palabra. Ya había sido hablada la palabra para la sanidad de este hombre. Pero este hombre, en su condición, ¿sí?, el tiempo que llevaba en esa condición lo hacía que estuviese quieto. Posiblemente se queda perplejo por las palabras que escucha. Él nació con esa condición. Él no tiene algo para acordarse y decir: ah, sí, ahora recuerdo cómo es que se camina. No, eso es algo nuevo para él. Si Pedro simplemente suelta la palabra, si esa palabra de poder,
y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y sigue derecho, entra al templo, ora, hace lo que va a hacer en el servicio y sale. Posiblemente se encuentra al paralítico en la misma condición. A veces nosotros compartimos la palabra, ¿sí? A veces nosotros decimos lo que tenemos que decir, y eso es necesario, ¿ves? De hecho, el Señor nos llama y nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Necesitamos ir y hablar, claro que sí. Obviamente, antes de hablar necesitamos tener un buen testimonio que respalde lo que vamos a decir. Pero Pedro no se quedó solamente con un buen testimonio, con una palabra de poder expresada, sino que también hace algo que cambia completamente el panorama, ¿sí? Que cambia la escena. Algo que no solamente va a obrar, ¿sí? Algo nuevo en la vida de este hombre, sino que va a quedar plasmado en las páginas de la Biblia como uno de los grandes acontecimientos hechos a través de los discípulos, ¿sí? Obra del Espíritu Santo a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Dice el verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Eso fue crucial. Obra es la fe expresada, sí. Ya Pedro lo habló, estaba cierto en su corazón, pero se requería una obra, ¿sí? Mostrar el amor hacia el prójimo. Entonces, en el afán de mostrar su amor, posiblemente Pedro ve en los ojos de este hombre necesidad, ¿sí? Necesidad del impulso para poder levantarse. Así como cuando el Señor Jesús le pregunta a este hombre que está en el estanque, ¿quieres ser sano? Oh, ¿por qué le pregunta a él si había multitud de enfermos? Posiblemente había otros enfermos con alguna enfermedad que si no se curaban ese día morían. Este hombre llevaba 38 años enfermo y mi Señor sabía de que podía durar más años con la misma enfermedad y no iba a morir. Pero había, ¿sí? un clamor dentro del corazón. Cuando hay un abismo que clama y otro abismo que responde, había un clamor en el corazón. Oh, posiblemente cuando Pedro le suelta esa expresión a este hombre en la puerta, la hermosa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Posiblemente el hombre mira a Pedro y le dice, no sé cómo hacerlo. Necesito un soporte, necesito un sostén, necesito alguien que extienda su mano y la tome, que extienda su mano y tome la mía y me ayude a levantar. Es lo que hace Pedro, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. Pedro soltó la expresión, ¿sí? Confesó sanidad en el nombre de Jesucristo, pero también extendió su mano y por un momento sostuvo el peso de la persona que estaba enferma. La levanta y dice la escritura, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pregunto, ¿cuántas personas que están a tu alrededor estarán esperando que tú extiendas esa mano? ¿Cuántas veces has dado, sí? Has hecho una oración de fe, una oración por sanidad. ¿Cuántas personas aún están en expectativa, que saben que ya oyeron esa palabra, que no dudan de que tú vives de una manera digna delante del Señor, que no dudan de tu oración, sino que están esperando que extiendas su mano y que le ayudes a levantarse? Al momento, ¿sí? Inmediatamente, no fue cuando Pedro lo dijo, fue cuando Pedro actuó, cuando Pedro extendió su mano de misericordia y extiende la mano y levanta a aquel enfermo. Fue cuando dice la escritura, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor
En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 habíamos leído de este hombre paralítico. Si vamos a retomar la lectura, versos 5 en adelante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años padeciendo, ¿sí? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuánto tiempo lleva padeciendo aquella persona que está esperando tu actuación, ¿sí? Tus hechos, tu vivir, mostrar que yo muestre esa manifestación de amor de Dios hacia esa persona? Se requiere, ¿sí? Ahora, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 35 en adelante. Y préstame por favor atención a la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, verso 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, verso 40, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahora, el verso 40, nuevamente, ¿sí? Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Posiblemente alguien ha estado clamando, ¿sí? Clamando por misericordia. Alguien posiblemente ha estado clamando, sí, de su manera, a su manera, posiblemente a solas, ahí en su habitación, diciendo: Señor, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú existes. Quiero conocerte, quiero llegar a ti, quiero estar en tu presencia. Posiblemente alguien ha clamado diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Posiblemente alguien clamó, ¿sí? De la manera como lo hizo este ciego que decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a pesar de que lo callaban, lo trataban de callar, le reprendían para que no gritase, él seguía haciéndolo. Dice la palabra del Señor: Jesús entonces, deteniéndose, ese clamor de esa persona hace que mi Señor Jesús se detenga, llama la atención de mi Señor. Y posiblemente alguien ha llamado la atención de mi Señor en este día, y mi Señor está mandándote, ¿sí? Dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Posiblemente mi Señor en esta hora te esté hablando a ti y me esté hablando a mí. Y nos está diciendo, nos está dando una orden, ¿sí? Mandó traerle a su presencia. Posiblemente mi Señor está dándonos la orden en esta hora. Posiblemente ya hemos orado por la persona, pero necesitamos traerla a la presencia de Dios. Traerla a los pies del Señor. Dice la Escritura, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga?
Alguien está necesitando la demostración del amor de Dios a través de ti y de mí. Alguien le urge, ¿sí? Alguien le urge ver a Dios con piel, sentir a Dios con piel. Dice la palabra en primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cada una de esas expresiones es ciertísima, es amén, y damos gloria a Dios por ello. Y decimos: sí, Señor, sí, claro, hermano, usted está hablando de mí. Oh, predicador, estás hablando de mí. Pero entonces cuando la palabra del Señor nos dice eso, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, dice, ¿para qué somos nosotros eso? ¿Para qué Dios nos hace de esa manera? Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Él nos escogió, amén, nos llamó, amén. Y Él quiere que nosotros anunciemos esas virtudes. Y el anunciarlas, como te decía hace un rato, no es solamente compartir, no es solamente hablar. Y obviamente antes de hablar, vivir primero. No es solamente un testimonio y una palabra. Se requiere algo más. Si Pedro no le extiende la mano al cojo, allí se hubiera quedado. Y ya se había expresado la palabra, ¿ves? ¿Por qué? Porque este hombre necesitaba quien le extendiese la mano. Alguien necesita tu mano extendida. Alguien necesita sentir el calor de Dios a través de tu mano. Alguien está queriendo levantarse, pero no lo ha podido hacer. Alguien está requiriendo de ti. Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el Señor ya nos dio un espíritu de poder, y con ese poder hemos podido reprender enfermedades, reprender espíritus, si con ese poder hemos hecho tantas cosas, que empiece a manifestarse el amor, que empiece a manifestarse también la caridad, que empecemos nosotros a mostrar que realmente Jesucristo está aquí en medio nuestro. Mi Señor Jesús está mandando traer a su presencia a los necesitados, a aquellos que han clamado y que están buscando de su presencia. Que el Señor sea agudizando nuestros sentidos, sensibilizando nuestros oídos, porque el Señor te está hablando en esta hora. Inclina por favor tu rostro, vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Señor y Dios, anhelamos, Señor, tu presencia. Nos has concedido el privilegio de estar allí, de habitar en tu presencia. Nos has concedido el privilegio de verte, Señor, actuar, de ver el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Pero no queremos quedarnos solamente con un recuerdo de algo hermoso que pasó. Queremos, Señor, anunciar las virtudes de tu Señor, de ti, Señor, que nos sacaste, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. Queremos anunciar esas virtudes, tus virtudes, porque un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Padre eterno, queremos que tu nombre sea alabado, Señor. Queremos que tu nombre sea engrandecido, Padre eterno. Anhelamos ser esos instrumentos de bendición para cada persona que está cerca de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla que tus siervos oyen, Padre eterno. Háblanos a través de visiones, de sueños, Señor, con voz audible, como quieras hacerlo, Señor. Estamos dispuestos a hacer lo que tú nos mandes. Y así como dice tu palabra donde leímos hace un rato, Señor, y Jesús mandó a traerle, Padre eterno. No queremos llenar una iglesia, Señor. Queremos traer almas a tus pies, a los pies de Jesucristo, que es el mejor lugar donde estar. Porque cuando llegamos a tu presencia, Señor, las cosas cambian y cobran valor.
Bendigo la vida de cada oyente en el nombre de Jesucristo. Padre mío, por favor, llénales de tu Espíritu Santo, Señor. Que esas lámparas que han estado encendidas, iluminando, puedan continuar haciéndolo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Escucha su voz. Escúchale, que Él sigue hablando y Él está contando con nosotros. Alguien te necesita y mi Señor te ha dado una comisión. Que le lleves a su presencia, que le muestres que Él es real, que Él está vivo, que Jesucristo vive. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y si nos concede el Señor, aquí estaremos en una nueva oportunidad para compartir de su palabra. Que Dios te bendiga.